Dicen que las bodas son reflejo del alma de una familia. Y lo que se vivió en Sanlúcar de Barrameda no fue solo una celebración, fue una radiografía completa de las relaciones, tensiones y secretos que llevan años cocinándose en silencio entre apellidos que suenan en los medios como campanas en Semana Santa. Desde temprano, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad amaneció envuelta en murmullos, abanicos al viento y móviles disimulados que grababan cada paso de una comitiva que sabía perfectamente el peso de cada mirada. Porque esta boda no era una más. Era la boda del hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera, dos nombres que no solo representan a una de las exparejas más mediáticas de España, sino también a dos universos completamente distintos que, al menos por unas horas, se vieron obligados a cruzarse bajo el mismo techo. A las 12 del mediodía, Sanlúcar estaba paralizada. Los curiosos se agolpaban frente al templo mientras los invitados, impecables, desfilaban con un aire de telenovela andaluza, pamelas, trajes de lino, abanicos con iniciales bordadas y ese murmullo de mira quién ha venido que tanto alimenta al alma del cotilleo. Pero lo más esperado, sin duda, era ver el encuentro entre Mariló Montero y Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, y una de las invitadas más elegantes, que por cierto, eligió el mismo color que otra figura crucial del evento, la propia Rocío Crusset, hermana del novio. Dos mujeres vestidas de amarillo, dos maneras de entender la elegancia, y también dos maneras de posicionarse en un entorno donde nada, absolutamente nada, es casualidad. Mariló llegó puntual, acompañando a su hijo, el novio, radiante y más nervioso que nunca. Ella, con un vestido verde de corte clásico, sabía que iba a ser observada, medida y comentada hasta el último pliegue del tejido. Y lo asumió. Entró con paso firme, sonriendo a los fotógrafos, consciente de que cada gesto suyo iba a ser interpretado como una declaración pública de fortaleza. Desde el divorcio con Carlos Herrera, Mariló había aprendido que la mejor forma de sobrevivir al escándalo era convertirlo en espectáculo. Y aquel día, frente a cientos de ojos y cámaras, volvió a hacerlo, mostrar su mejor versión justo cuando muchos esperaban verla temblar. Por su parte, Carlos Herrera hizo su entrada acompañado de su actual pareja, Pepa Gea, periodista de Onda Cero. Una mujer discreta, elegante, que no buscó protagonismo, pero que inevitablemente lo encontró. Porque ver a Carlos y a Mariló bajo el mismo techo, presenciando la boda de su hijo, era algo que muchos dudaban que pudiera suceder sin que el aire se cortara con un cuchillo. Y sin embargo, ahí estaban. Sonrientes, contenidos, como si ambos se hubieran prometido no regalar titulares, aunque la tensión se notaba. En los gestos, en las miradas, en esa forma que tiene el silencio de decirlo todo cuando sobran las palabras. Blanca Yandres, la novia, se convirtió en el símbolo perfecto de esa armonía fingida. Llegó del brazo de su padrino, luciendo un diseño de Nicolás Montenegro que parecía sacado de un sueño. Corte imperio, microdrapeado, una cola majestuosa y un ramo con flores moradas y granates que rompía con la monotonía de los blancos nupciales. Pero detrás de esa imagen impecable había una historia que pocas sabían. Blanca no solo se casaba embarazada de su primer hijo, sino que además era vista por algunos sectores de la familia como la mujer que había devuelto la estabilidad al joven Alberto. Y en esos comentarios, más que halagos, se escondía el peso de una comparación constante con las parejas del pasado, esas de las que Mariló nunca habló, pero que el entorno de Carlos jamás olvidó. Cuando Blanca cruzó la puerta del templo, el murmullo se detuvo. Las cámaras captaron su emoción, pero también el rostro de Mariló, que se esforzaba por contener las lágrimas. Dicen que las madres tienen un radar especial para detectar cuando la vida de sus hijos está a punto de cambiar. Y ese día, Mariló lo sintió. La mezcla de orgullo y nostalgia se le escapó en un suspiro, mientras su exmarido, a pocos metros, la observaba con una expresión difícil de descifrar. Algunos vieron cariño. Otros, pura incomodidad. Lo cierto es que aquel instante fue más que un protocolo, fue el cierre simbólico de una historia que había empezado hace décadas y que ahora encontraba, entre flores y cámaras, un nuevo capítulo. La ceremonia avanzó con la solemnidad esperada, pero los verdaderos titulares se estaban gestando en los bancos. Lourdes Montes, elegantísima con un vestido amarillo encaje, fue uno de los focos principales de atención. No tanto por su belleza, que la tiene, sino por lo que representaba. Su presencia junto a su hermana Sibi y su marido Mateo Ibáñez reavivaba las conexiones entre familias mediáticas, los Rivera, los Herrera, los Montero, un cóctel de apellidos que cualquier redactor de Sociedad firmaría con gusto. Y entre todos, los murmullos crecían. ¿Había sido casualidad que Lourdes y Rocío Crusset vistieran casi del mismo color? ¿O era un mensaje velado sobre quién brillaba más bajo el sol de Sanlúcar? Mientras tanto, en el altar, Alberto Herrera mantenía la compostura. Periodista, locutor, hijo de dos gigantes mediáticos, parecía vivir aquel momento con un equilibrio perfecto entre emoción y presión. Sabía que más allá del amor y la ceremonia, todo lo que hiciera ese día iba a ser interpretado, analizado y comentado. Un gesto hacia su madre, una mirada hacia su padre, cada detalle tenía su peso. Y eso, para un hombre criado bajo la luz de los focos, no era nuevo. Lo había aprendido desde niño. En esta familia, nada pasa desapercibido. Cuando el sacerdote pronunció el sí,
quiero, los aplausos llenaron la basílica. Pero más allá de la emoción, hubo algo que captó la atención de todos los presentes. El beso que Alberto le dio a Blanca, un gesto espontáneo, tierno, casi tímido, pero que pareció liberar una tensión colectiva. Fue el momento en que todos respiraron. La sonrisa de Mariló se amplió. Carlos bajó la mirada. Y los invitados entendieron que, al menos por un instante, la historia había hecho una pausa en su guerra silenciosa. Nadie lo dijo, pero muchos lo pensaron. Ese beso no solo unía a dos personas, también era una tregua temporal entre dos mundos. A la salida del templo, el murmullo volvió a subir de volumen. Los curiosos querían una foto, los periodistas buscaban una frase, y los invitados intentaban mantener la compostura. Pero el detalle más comentado no fue el coche ni el vestido. Fue la forma en que los novios abandonaron la iglesia, en un todoterreno descapotable color amarillo, saludando desde la parte trasera, radiantes, felices, sobre todo, desafiando las tradiciones. Ese vehículo, más moderno que solemne, simbolizaba algo más, una nueva generación que no necesitaba seguir el manual de etiqueta de sus padres. Y en ese gesto, mientras Mariló aplaudía con los ojos brillantes y Carlos fingía atender al teléfono, se resumía toda la historia. Tradición frente a cambio. Pasado frente a presente. Amor real frente a las apariencias de una familia que, por dentro, sigue intentando entenderse. Si alguien pensó que aquella boda iba a ser un acto de reconciliación familiar, es que no conoce a los Herrera Montero. Porque aunque las sonrisas brillaban y los flashes cegaban, debajo de toda esa elegancia había una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los que estaban cerca del altar lo notaron enseguida. Cada vez que Mariló y Carlos cruzaban la mirada, algo se encendía. No era amor ni nostalgia. Era una mezcla de orgullo, herida sin cerrar y una especie de duelo silencioso entre dos egos que durante años habían competido por el mismo territorio, el cariño de su hijo y la imagen pública de quien había salido mejor parado tras el divorcio. En el templo se hablaba en voz baja, pero todos sabían lo que estaban presenciando. No era solo una boda, era la primera vez que Mariló y Carlos compartían protagonismo en un acto familiar desde que rompieron. Y ambos sabían que cada gesto suyo iba a ser interpretado en los programas del lunes. Carlos, con ese porte de locutor veterano que no necesita subir la voz para dominar el ambiente, saludaba con calma, apretaba manos, ofrecía su sonrisa más profesional. Mariló, en cambio, se movía como si la cámara la siguiera en todo momento, con ese aire teatral que mezcla seguridad con una pizca de ironía. Sabía que todo el mundo estaba mirando su reacción. Y no iba a regalarle a nadie la satisfacción de verla nerviosa. Cuando el cura pronunció las palabras sagradas, los dos padres se miraron por un segundo. Fue apenas un parpadeo, pero bastó para despertar todas las interpretaciones. Algunos juraron que Carlos sonrió. Otros aseguraron que Mariló frunció el ceño. En realidad, fue algo mucho más humano, un instante de vértigo. Ver a tu hijo casarse es siempre una mezcla de orgullo y pérdida, pero en su caso, también de revancha. Ambos sentían que habían llegado hasta allí por caminos opuestos y que aquel sí, quiero no solo unía a Alberto con Blanca, sino que cerraba una etapa de su propia historia. Y, aún así, ninguno quería ceder el papel de protagonista. A la salida, cuando los novios se subieron al todoterreno amarillo, el murmullo del público fue devorado por el zumbido de las cámaras. Mariló aplaudía sin disimulo. Carlos fingía revisar su reloj. Y los que estaban cerca notaron ese pequeño detalle. Mientras todos miraban a los recién casados, ella giró la cabeza y buscó la mirada de su ex. No la encontró. Herrera ya se había girado hacia otro lado, charlando con un periodista de Onda Cero que aprovechaba la ocasión para saludarle. Fue un gesto mínimo, pero revelador. Esa indiferencia calculada fue el golpe más duro de la jornada. Porque si hay algo que Carlos Herrera domina mejor que nadie es el arte de hacer sentir su ausencia incluso estando presente. Durante años, Mariló fue quien sostuvo el peso del drama, la que se defendió de titulares, la que se reinventó entre platós y realities. Él, en cambio, siguió siendo la voz de las mañanas, el hombre sereno, el comunicador respetado. Pero aquel día, frente a todos, se notaba que las cuentas emocionales no estaban saldadas. Por mucho que la ceremonia pareciera una tregua, lo cierto es que era una batalla silenciosa por el relato. ¿Quién de los dos representaba mejor la elegancia, la madurez, la dignidad? Los invitados hacían apuestas entre abanicos y copas de champán. Lourdes Montes, que observaba desde el otro lado, lo comentó con una sonrisa. Esto parece una película de Almodóvar, solo falta el tacón roto y la lágrima falsa. Y no le faltaba razón. Porque la boda, más que un acto religioso, parecía una puesta en escena cuidadosamente coreografiada. Todo tenía un doble sentido. Los colores, las miradas, los asientos. Incluso el orden de las fotografías oficiales. En la primera fila, Mariló con su hijo. En la segunda, Carlos con su pareja actual. Un equilibrio frágil, una paz prestada que todos sabían que duraría lo que tardara el banquete en abrir las botellas de vino. Y hablando del banquete, la finca Marbella fue el escenario perfecto para seguir alimentando el espectáculo.
150 invitados, mesas con flores blancas, velas de aroma andaluz y un servicio tan impecable que parecía de revista. Pero los corrillos no hablaban del menú. Hablaban de ellos. De cómo Carlos evitaba cruzarse con Mariló, de cómo Pepa Gea mantenía la sonrisa diplomática, y de cómo los Herrera y los Montero se repartían los saludos como si fueran territorios políticos. Algunos decían que Mariló estaba encantadora, otros que demasiado encantadora, como si quisiera demostrar algo. Y en medio de todo eso, el novio intentando mantener la calma, saludando a cada invitado, abrazando a su padre y a su madre por separado, como si estuviera mediando entre dos países en guerra. El momento más incómodo llegó durante los brindis. Carlos Herrera tomó la palabra con su habitual tono solemne, agradeció a los presentes, habló del amor, del compromiso y de la importancia de la familia. Todo el mundo aplaudió. Pero al final, mirando de reojo a Mariló, soltó una frase que desató susurros. A veces, el amor no dura toda la vida, pero los hijos sí, y eso es lo que realmente une a las personas. Un golpe sutil, elegante, pero envenenado. Mariló sonrió, alzó la copa y respondió con un por eso, brindemos por las segundas oportunidades. El silencio posterior valía más que 1000 titulares. Mientras tanto, las cámaras seguían trabajando en silencio. Los fotógrafos de sociedad no se perdieron un solo gesto. Y cuando cayó la tarde y la música empezó a sonar, la imagen que se viralizó no fue la de los novios bailando, sino la de Mariló y Carlos cruzando el jardín en direcciones opuestas. Él con las manos en los bolsillos, ella sujetando el vestido para no tropezar. Ni siquiera un roce, ni una palabra. Dos trayectorias que se habían unido durante años y que ahora, por fin, tomaban caminos distintos frente a todos. Pero, paradójicamente, fue ese silencio el que los volvió a unir. Porque en España, pocas cosas unen tanto como un buen escándalo familiar. La gente comentaba que aquella boda había servido para normalizar la relación entre ambos. Nada más lejos. Lo que se vio fue un acuerdo tácito de supervivencia, mantener las apariencias por el bien del hijo, sonreír ante las cámaras y seguir fingiendo que todo está bien. Una tregua, sí, pero imposible de sostener. Porque Mariló, aunque guarda compostura, no olvida. Y Carlos, aunque aparenta indiferencia, no perdona. Y entre los dos, un hijo que ese día descubrió que el amor de sus padres, aunque diferente, seguía siendo igual de poderoso. Poderoso y peligroso. Cuando cayó la noche y el cielo de Sanlúcar se llenó de farolillos, los últimos invitados levantaron las copas. En una mesa apartada, Mariló se dejó ver charlando con Lourdes Montes y con el cantante José Manuel Soto. Carlos, por su parte, reía con Goyo González al otro extremo del jardín. Y aunque las distancias parecían grandes, los dos sabían que aquel evento se recordaría por ellos. No por los novios, ni por los vestidos, ni por las flores. Por ellos. Por el duelo elegante entre dos viejos amores que aún no saben perdonarse del todo. La boda continuó con el esplendor que todos esperaban, pero bastaba mirar con atención para notar que bajo tanta elegancia se respiraba algo tenso, algo que no se veía, pero se sentía. Era ese tipo de energía que flota en el aire cuando la gente sonríe sin ganas, cuando las risas suenan demasiado ensayadas y los abrazos duran un segundo menos de lo que deberían. La finca Marbella brillaba con sus guirnaldas de luces, los camareros deslizaban bandejas de jamón y fino, los invitados hablaban de lo bonita que estaba la novia, pero todos sabían que aquel banquete no era solo una celebración. Era una función. Una representación para mantener intacto el mito de la familia perfecta. Nada más llegar, los novios fueron recibidos entre aplausos, pero los ojos de muchos se desviaban hacia las mesas de los padres. Carlos Herrera, impecable en su porte de patriarca, ocupaba la esquina más visible del jardín, rodeado de compañeros de profesión, de viejos amigos de la radio, de esa corte fiel que siempre le acompaña. Mariló, en cambio, se había situado en la otra punta, junto a sus amistades del mundo televisivo, más risueñas, más expansivas, más dadas a comentar en voz alta. Dos mundos distintos, dos estilos que jamás han encajado, ni cuando estaban casados ni ahora que el protocolo los obligaba a coexistir. Entre ambos espacios se movía el novio, con una sonrisa diplomática, intentando disimular lo imposible, que la boda de su vida se había convertido, sin quererlo, en el reencuentro que todos querían observar. Blanca, radiante y embarazada, apenas soltaba la mano de Alberto, sabiendo que cada paso, cada palabra, podía acabar mañana en un titular. Y sin embargo, la verdadera historia no estaba en los novios. Estaba en las miradas cruzadas, en los silencios, en las conversaciones susurradas que iban de mesa en mesa. ¿Has visto cómo la ha mirado? Dicen que Pepa no quería venir. Mariló está más guapa que nunca, pero lleva una sonrisa de cartón. La orquesta comenzó a tocar sevillanas suaves, y poco a poco los invitados se levantaron a bailar. Entre ellos, Lourdes Montes, que se convirtió sin quererlo en la mediadora improvisada de la jornada. Fue ella quien se acercó a saludar a Mariló con una naturalidad desarmante, halagando su vestido verde y preguntando por el futuro bebé. Las cámaras, discretas pero atentas, captaron el momento, dos mujeres de mundos distintos, sonriendo con diplomacia frente a la curiosidad de todos.
Pero lo mejor llegó minutos después, cuando Lourdes se acercó también a Carlos para felicitarle. Su gesto, aparentemente inofensivo, fue interpretado como un intento de tender puentes. Y en cierto modo, lo fue. Porque Lourdes, acostumbrada a manejar tensiones familiares de otro calibre, supo leer el ambiente y rebajarlo con elegancia. Mientras tanto, los brindis se sucedían. José Manuel Soto tomó la guitarra y dedicó a los novios unas sevillanas improvisadas. El público aplaudía, los móviles grababan, y por un momento pareció que la magia volvía. Pero en una de las mesas del fondo, Pepa Gea y Mariló compartían el mismo plano. La actual pareja y la exmujer del gran comunicador. Dos mujeres con estilos opuestos, unidas por un mismo apellido y un mismo silencio. Pepa, prudente, evitaba mirar demasiado. Mariló, en cambio, se mostraba relajada, charlando animadamente con Goyo González y soltando alguna risa que sonaba más fuerte de lo necesario. Porque sí, en el fondo quería demostrar que estaba bien, que había pasado página, que su vida seguía. Pero bastaba mirarle los ojos un segundo para entender que allí, en esa boda, había algo que aún dolía. El punto álgido de la tarde llegó cuando, entre copa y copa, alguien pidió que los padres del novio brindaran juntos por los recién casados. El murmullo recorrió el jardín como una corriente eléctrica. Carlos levantó la vista de su copa y miró hacia la otra mesa. Mariló sonrió, asintió con la cabeza y se levantó. Los aplausos se mezclaron con una expectación casi morbosa. Caminaban el uno hacia el otro, con los ojos fijos, rodeados de flashes y cámaras de móviles. Era el momento que todos esperaban. Ella, con paso firme, él con la serenidad del que ha aprendido a disimular. Cuando se encontraron en el centro del jardín, se estrecharon la mano, brindaron por su hijo y mantuvieron la sonrisa los 3 segundos exactos que exigía la etiqueta. Luego, sin una palabra más, se separaron. Pero en ese breve contacto, en esa chispa congelada en las fotos, había más historia que en cualquier discurso. El DJ cambió el ritmo, sonó Contigo aprendí y las parejas comenzaron a bailar. Blanca y Alberto fueron los primeros, seguidos por Lourdes Montes y Fran Rivera, por los amigos, por los familiares. Mariló se quedó sentada unos instantes, observando. Luego aceptó la mano de José Manuel Soto y se unió al baile. Carlos la vio. No apartó la mirada. Y por un instante, el aire se volvió espeso. No porque quedara amor, sino porque quedaban recuerdos. El tipo de recuerdos que se te clavan justo cuando crees haberlo superado. Pepa, desde su mesa, disimulaba con un gesto amable. Era el retrato perfecto de una familia moderna, divorcios, nuevas parejas, viejos amores, y todo bajo los focos. Al caer la noche, la finca se iluminó con luces doradas y bengalas. Los novios cortaron la tarta, la gente aplaudía, los fotógrafos disparaban sin parar. Pero lo que no captaron las cámaras fue la conversación que Mariló tuvo minutos después con su hijo. A solas, apartados, en un rincón del jardín. Le acarició la cara, le dijo algo al oído, algo que lo hizo asentir con emoción. Tal vez fue un te quiero, tal vez un sé feliz, o tal vez, simplemente, un lo has hecho bien. Porque más allá de las heridas, del orgullo y de las apariencias, aquel día también había amor. Amor materno, de ese que se disfraza de fortaleza pero que en el fondo se deshace por dentro. Mientras los invitados seguían bailando, Carlos Herrera se despidió discretamente. Dio un abrazo rápido a su hijo y un beso a la novia. Cuando subió al coche con Pepa, la multitud aplaudió. Mariló, desde la distancia, lo observó marcharse. No lloró, no sonrió. Simplemente se quedó quieta, como si aquel coche se llevara consigo algo más que al padre de su hijo. Se llevaba una etapa, una vida, una historia que, aunque terminada, siempre quedará flotando en el aire. Esa fue la verdadera esencia de la boda de Sanlúcar, un cuento de amor que escondía una novela de familia. Una fiesta bañada en luz, pero con sombras largas. Porque detrás de cada sí, quiero, siempre hay un ya no puedo más. Dicen que en toda boda hay un color que marca el destino. Y en Sanlúcar de Barrameda, ese color fue el amarillo. Un amarillo que no solo iluminó los vestidos de las invitadas más elegantes, sino que también simbolizó todo lo que estaba ocurriendo bajo esa fachada de felicidad, la rivalidad, la ambición, los pequeños gestos que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra. Porque en esa boda no hubo casualidades. Ni en los tonos, ni en los asientos, ni en las sonrisas. Cada detalle tenía un propósito, un mensaje oculto que hablaba por sí mismo. Y los que estaban allí lo sabían. La primera en lucirlo fue Rocío Cruzet, la hermana del novio. Con un vestido amarillo de inspiración oriental que realzaba su figura y la convertía en el foco de todas las miradas. Elegante, sobria, segura de sí misma, Rocío brillaba con una luz distinta. Su relación con la novia, Blanca Yandres, siempre había sido cordial, pero aquella tarde su presencia tenía algo más. Era la hermana del novio, sí, pero también una mujer acostumbrada a las cámaras, a las comparaciones, al juicio constante del público. Y, sin embargo, lo manejaba con una soltura admirable.
A su paso, los fotógrafos se agolpaban. Y muchos comentaban lo mismo en voz baja: parece más una protagonista que una invitada. Minutos después, llegó Lourdes Montes, con un vestido amarillo de encaje, más intenso, más vibrante. Su entrada fue una coreografía perfecta de estilo y serenidad. Acompañada de su marido, Fran Rivera, irradiaba esa calma que solo da el saber que se pertenece a una dinastía acostumbrada a los focos. Pero su color coincidía con el de Rocío, y en el universo de las apariencias, dos tonos tan similares en una misma boda no pueden ser casualidad. La prensa lo captó enseguida. Duelo de amarillos en la boda de los Herrera, titularon algunos. Pero más que un duelo de moda, era un reflejo de algo mucho más profundo, la dualidad entre dos mundos que se cruzaban en ese día tan señalado. Porque mientras Rocío representaba la modernidad, la nueva generación, Lourdes simbolizaba la tradición, la elegancia clásica, la herencia de una Andalucía que no pasa de moda. Las dos conversaron unos minutos en la entrada del templo, se halagaron mutuamente los vestidos, se sonrieron ante las cámaras, pero el aire estaba cargado. Era una cordialidad tan perfecta que dolía de tan estudiada. Las redes se llenaron de comparaciones al instante. ¿Quién llevó mejor el amarillo? ¿Quién brilló más? Nadie lo dijo abiertamente, pero ambas sabían que estaban compitiendo. No por protagonismo, sino por territorio. Porque en el fondo, las bodas de este nivel son eso, escenarios donde cada gesto se convierte en mensaje. Dentro de la basílica, el contraste entre las dos fue evidente. Rocío, con su elegancia sobria, se mantuvo cerca de su madre, Mariló Montero, apoyando en silencio, pendiente de cada detalle. Lourdes, en cambio, se mezclaba con los invitados, charlaba con naturalidad, irradiando una simpatía que desarmaba. Dos estilos distintos de poder femenino, coexistiendo en un mismo espacio. Y aunque nadie lo diría en voz alta, los presentes lo sabían, aquella coincidencia de color no era un accidente, era una declaración simbólica. El amarillo, que en muchas culturas representa la felicidad, también puede significar advertencia. Y aquella tarde, brillaba con una mezcla de ambas cosas. Mientras tanto, en la sacristía, Blanca Yandre se preparaba para salir al altar. Nerviosa, con lágrimas contenidas, sostenía su ramo de flores moradas y granates. La combinación era arriesgada, pero significativa, un guiño a la feminidad moderna y al amor maduro, no al de los cuentos, sino al que se forja con errores y segundas oportunidades. Su madre, serena, le ajustaba el velo. Y al verla así, Blanca entendió lo que estaba ocurriendo fuera. Todos los ojos del país estaban puestos sobre su boda, pero pocos sabían lo que de verdad se jugaba. No solo se casaba con Alberto Herrera, hijo de dos gigantes mediáticos. Se casaba con una historia que venía cargada de expectativas, de comparaciones, de ecos del pasado. Cuando Blanca cruzó la puerta del templo y el órgano comenzó a sonar, el silencio fue absoluto. La gente se levantó, los abanicos se detuvieron, y todos los móviles se alzaron a la vez. En ese instante, el sol de mediodía entró por las vidrieras y bañó a la novia en una luz dorada. Fue como si el amarillo, aquel color omnipresente, se transformara en un símbolo de renovación. Mariló, desde su banco, la miraba con los ojos húmedos, consciente de que su hijo estaba cerrando un ciclo que a ella aún le dolía. Carlos, en cambio, mantenía el gesto firme, pero no podía disimular la emoción. Por unos segundos, todos parecieron reconciliarse con algo. Con la vida, con el tiempo, con ellos mismos. Sin embargo, al salir del templo, la calma se rompió. Los fotógrafos empujaban, los curiosos gritaban, y el sol, implacable, reflejaba los destellos de los vestidos amarillos como si fueran espejos. Fue entonces cuando alguien comentó lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir, y si el color no ha sido una coincidencia, sino una especie de guiño entre las familias. Las teorías empezaron a circular con rapidez. Que si Lourdes había querido rendir homenaje a Rocío, que si había sido un gesto de apoyo a Mariló, que si ambas sabían lo que representaba el tono. Y lo más curioso es que ninguna de ellas lo desmintió. Al contrario, lo alimentaron con su silencio. Durante el banquete, los flashes siguieron persiguiendo ese color. Cada vez que una de las dos se movía, el amarillo encendía el jardín. Se hablaba de sus vestidos, de sus joyas, de sus miradas cruzadas. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esas apariencias se estaba gestando una alianza inesperada. Porque entre conversación y conversación, Lourdes y Rocío intercambiaron algo más que cumplidos. Intercambiaron respeto. Y eso, en un mundo donde el ego lo devora todo, es casi milagroso. Más tarde, cuando cayó la noche y los invitados brindaban bajo las luces del jardín, Mariló y Lourdes coincidieron junto a la fuente. La periodista y la abogada, dos mujeres de carácter, se saludaron con cortesía y compartieron unas palabras. Nadie escuchó lo que dijeron, pero los gestos hablaron por sí mismos. Fue un diálogo sereno, sincero, sin cámaras ni poses. Dicen que hablaron de los hijos, de la maternidad, de cómo cambia la vida cuando la prensa lo cuenta todo. Y en ese intercambio silencioso, el color amarillo recuperó su verdadero sentido, el de la empatía,
el de la comprensión entre mujeres que, aunque diferentes, se reconocen en el mismo espejo. Porque esa boda no solo unió a dos familias, sino que también mostró algo que rara vez se ve en este tipo de eventos: humanidad. Bajo los brillos, las fotos y los rumores, había personas reales. Con heridas, con miedos, con recuerdos. Y por eso el amarillo, ese color tan arriesgado, tan discutido, acabó siendo el verdadero protagonista. No por moda, sino por significado. Representó lo que esta historia tenía de luz, pero también de advertencia. Porque al final, cuando todos se fueron y el jardín quedó vacío, lo único que permanecía eran las luces reflejadas en los vestidos amarillos que colgaban de las sillas. Y ahí, en el silencio, quedó claro que la boda de Sanlúcar no fue una boda más. Fue un cierre y un principio. Un recordatorio de que la vida, como los colores, puede brillar incluso cuando está llena de sombras. Hay bodas que se recuerdan por la música, por la comida o por los invitados. Pero hay otras que se quedan grabadas por lo que nadie vio, por lo que no se dijo, por las miradas que se cruzaron cuando las cámaras ya estaban apagadas. Y la boda de Alberto Herrera y Blanca Yandres pertenece a esa categoría. Fue mucho más que un enlace. Fue un acontecimiento lleno de símbolos, de gestos medidos, de heridas que se disimulan con sonrisas y de silencios que gritan más fuerte que los aplausos. Porque detrás de cada sí, quiero hay una historia que el público nunca llega a escuchar, hasta ahora. Cuando los novios salieron de la basílica convertidos en marido y mujer, la plaza estalló en vítores. Las campanas repicaban y el eco del mar llegaba desde lejos. Todo era alegría, emoción, lágrimas sinceras y flashes descontrolados. Pero lo que nadie sabía era que, minutos antes, dentro del templo, había ocurrido un detalle tan pequeño que solo los más atentos captaron. Justo antes de salir, Blanca se detuvo y miró a Alberto a los ojos. Le dijo algo que él respondió con una sonrisa nerviosa. Ella le cogió la mano y la apretó fuerte, casi con ansiedad, como quien intenta asegurarse de que lo que está viviendo es real. No era un gesto de duda, era de gratitud. Porque Blanca, embarazada y con todo el peso mediático sobre sus hombros, sabía que estaba firmando algo más que un matrimonio. Estaba firmando su entrada definitiva en una familia con historia, con poder y con fantasmas. Durante la ceremonia, Carlos Herrera no apartó la mirada de su hijo. Había orgullo, sí, pero también una nostalgia contenida. En más de una ocasión, pareció emocionarse. Quizá recordaba su propia boda, aquella que empezó también entre aplausos y promesas y acabó convertida en un capítulo más del espectáculo mediático español. Mariló, por su parte, se mantenía erguida, perfecta, digna. Pero cuando vio a su hijo pronunciar el sí, quiero, se mordió los labios y apartó la mirada. Fue un gesto fugaz, pero cargado de verdad. Porque, aunque las madres sonrían en las bodas de sus hijos, en el fondo siempre hay una parte que llora. No por tristeza, sino por saber que a partir de ese momento, dejan de ser el centro de su vida. El todoterreno amarillo que los llevó fuera del templo fue otro símbolo. Muchos lo vieron como un guiño divertido, una ruptura con el clasicismo, pero otros lo interpretaron como un mensaje. Los novios no querían repetir los errores de la generación anterior. Querían avanzar, moverse, vivir su historia sin protocolos ni formalidades. Y sin embargo, la sombra de sus apellidos siempre los seguirá. Porque ser un Herrera, un Montero, un nombre conocido en la prensa, no es una bendición, es una carga. Todo se examina, todo se comenta, todo se magnifica. En el banquete, la tensión dio paso a una calma aparente. Las copas tintineaban, la música sonaba suave y los invitados se relajaban al fin. Pero entonces, cuando parecía que el día había alcanzado su punto de equilibrio, ocurrió algo inesperado. Durante el brindis final, Alberto tomó el micrófono. Con voz firme, agradeció a todos por acompañarles, habló de Blanca, de su hijo que venía en camino, de lo afortunado que se sentía. Y justo cuando todos esperaban las palabras protocolarias, soltó una frase que dejó helado al jardín. Y gracias también a mis padres, porque aunque ya no estén juntos, me han enseñado que el amor verdadero no siempre se mide por la duración, sino por la huella que deja. Silencio. Solo el viento entre los árboles. Mariló bajó la mirada. Carlos apretó la mandíbula. Aquello no estaba en el guión. No era una frase de cortesía, era una verdad dicha en voz alta, una reconciliación pública entre dos personas que no se habían perdonado nunca del todo. Y en ese momento, la gente entendió que aquel chico, tan discreto y tan educado, había heredado lo mejor de los dos. La fuerza de su madre y la serenidad de su padre. Esa frase fue el punto de inflexión. A partir de ahí, la tensión se disolvió. Mariló y Carlos, sin planearlo, se levantaron al mismo tiempo para aplaudir. La gente los siguió. Fue un aplauso largo, cálido, de esos que cierran heridas sin necesidad de palabras. Y por primera vez en años, ambos sonrieron de verdad. No por compromiso, sino por orgullo compartido. Aquel momento, breve y sincero, fue la imagen que ningún fotógrafo captó del todo. Pero quienes lo presenciaron aseguran que fue el instante más honesto de todo el día.
Horas más tarde, cuando la música subió de tono y los invitados comenzaron a bailar bajo las luces doradas, Blanca y Alberto desaparecieron unos minutos. Se refugiaron en una esquina del jardín, lejos del ruido, lejos de las miradas. Allí, entre risas y susurros, se prometieron algo más que fidelidad, se prometieron paz. Nosotros no vamos a repetir lo de ellos, le dijo ella. Y él asintió. Lo nuestro será distinto. Nadie lo escuchó, pero fue el verdadero voto de la noche. Mientras tanto, Mariló charlaba con Lourdes Montes, más relajada, más humana. Carlos, desde otra mesa, reía con Goyo González y Pepa Gea. Ya no había tensión, solo cansancio, como si todos hubieran sobrevivido a un examen invisible. La boda había sido perfecta, pero todos sabían que el verdadero mérito estaba en haberla soportado sin romper el equilibrio. Pasada la medianoche, los novios se despidieron entre aplausos. Subieron otra vez al todoterreno amarillo, con los faros encendidos y las luces de bengala iluminando el cielo de Sanlúcar. Desde la pista de baile, Mariló los miraba marcharse. Así es como debe empezar una historia de verdad, le dijo a Lourdes en voz baja. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, hablaba sin ironía. Carlos los observaba también, desde lejos, sin decir nada. Tal vez pensaba lo mismo. Cuando el jardín se quedó vacío y solo quedaban copas a medio llenar y flores pisadas, la finca Marbella recuperó el silencio. El eco de las risas se fue apagando poco a poco, y el aire olía a jazmín y a final de fiesta. Pero algo quedaba suspendido en el ambiente, la sensación de que aquella boda no solo había unido a dos personas, sino que había cerrado un ciclo de muchos años de heridas familiares. Y quizá, por eso, la boda de Alberto Herrera y Blanca Yandres no será recordada solo por la elegancia o por las caras conocidas, sino por lo que simbolizó, el fin de una era mediática y el inicio de otra más humana. Donde los apellidos ya no pesan tanto y donde los hijos, al fin, deciden escribir su propia historia. Porque la vida, al final, no se mide por las veces que te rompes, sino por las veces que consigues reconstruirte. Y si algo quedó claro aquella noche en Sanlúcar, es que incluso los corazones más orgullosos pueden volver a latir al unísono cuando el amor de un hijo los pone frente al espejo. Las luces se apagaron, el amanecer empezaba a teñir el cielo, y, en el aire, solo quedaba una certeza, que aquel sí, quiero no fue solo de Blanca y Alberto. Fue también el sí, quiero seguir adelante de toda una familia que, por fin, aprendía a convivir con su pasado sin esconderlo. Y ahí está el verdadero secreto de las grandes historias, que, detrás de los trajes, las joyas y las portadas, lo único que realmente importa es el valor de volver a creer en el amor, aunque sea por segunda vez.